Por el 2010, em, digamos, de alguna manera surgen los trabajos vinculados a algunas asociaciones entre la sastrería y el arte en este sentido. Traté de encontrar algunas acciones muy simples de los sastres que utilizan habitualmente, y mi interés era vincularlo rápidamente con la posibilidad de que fueran un proyecto de arte. Entonces, los marcados, que son una serie de dibujos sobre papeles blancos, fueron esta primera serie justamente porque los sastres tienen como forma habitual de trabajo marcar papeles. Y bueno, y esta simple, no simple, pero esta acción muy reconocida entre los sastres me dio la posibilidad a mí de proyectar una serie de dibujos que me parecieron muy interesantes. También los encimados, otra acción muy habitual entre los sastres, me permitió generar un proyecto de una serie de trabajos que se llamaron los encimados, que eran las siluetas de los patrones de sastrería en tinta sobre papeles plegados y superpuestos. Esto tenía una forma de armado, tiene una forma de armado parecida a los planos de arquitectura, que se van solapando a modo de mosaico. O sea que es un trabajo que se organiza en fragmentos y después la cantidad de esos fragmentos hacen a la imagen general, a la comprensión de la imagen general. Este, mm, otra de las etapas de este trabajo fue, y es más o menos en las que estoy ahora, fue tomar algunos elementos de la sastrería como las reglas y cambiarlas como de función. O sea, siempre en el entendido de las tomaduras de medidas y bajo un título falso como medidas rígidas. Este trabajo tiene que ver con reglas que aparentemente tratan digamos, de tener una medida específica o de lograr una medida específica, pero en general las intervengo con algunos elementos adicionales muy flexibles, como son la goma y algunos elementos transparentes, en donde esa medida rígida, este, digamos, se- no es tan fácil de lograr. O sea que en algunos casos también cambio los soportes, hay reglas que son flexibles y hay gomas que tienden a ser más rígidas, etcétera. Y bueno, este es un poco los trabajos que estoy realizando ahora. O sea, tomar algunos elementos que uno puede encontrar digamos, en el conjunto de herramientas que utilizan los sastres y cambiarle su función. Este, em, También es interesante para mí reconocer que en todos estos años, además de mi formación como artista en los centros de estudio de acá en Montevideo, eh, también el observar a mi familia trabajando en esta profesión debo reconocer que también fue parte de mi formación. O sea, yo tenía una concepción del dibujo antes de investigar en la sastrería muy diferente. Me dedicaba a la representación a veces o, digamos, distintos conceptos relacionados con el dibujo. A partir de mi trabajo en relación a los manuales, me pareció muy interesante porque el dibujo pasó a ser un elemento muy instrumental, muy proyectual. Entonces, creo que para cualquier artista eso me parece bueno porque creo que le mata el ego.
el hecho de representar cosas y creer que uno logró algo de manera muy acertada o no, creo que es mucho más interesante de esta manera en donde uno toma el dibujo como un elemento más, como una herramienta más, que en definitiva lo podía utilizar cualquiera. Entonces me da la sensación como que la forma de dibujar que yo tenía antes cambió muchísimo a partir de investigar en estos temas de la sastrería, ¿no? Este, Es devolverle un poco la escala humana, ujú, por ejemplo, utilizar elementos que cubren y tipifican el cuerpo ujú. del que la viste, ¿no? Sí, 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 sí. Ya, por ejemplo, un uniforme en una viga de Ujú, construcción ujú, es llevar a un plano totalmente transversal ujú. el mismo concepto, ¿no? Sí, sí, sí. Otra de las cosas que me interesó mucho es que todos los moldes que yo utilizo y se conectan un poco con esto que tú decís, son a escala humana. O sea, en ninguno de los casos los moldes sufren, salvo, digamos, en algunos trabajos que me pidieron una vez y que por temas de espacio tuve que llevarlos a una miniatura más de representación de otro tipo. Pero en general todos los proyectos de mis trabajos, uno se puede parar perfectamente al lado de un dibujo y se da cuenta que la manga es tal cual. Es de la medida que realmente Uno a uno. uno a uno, exactamente. De hecho, hay una instalación que yo hice con 85 mangas, recuerdo en el Museo Blanes y últimamente en el museo aquí del Parque Rodó de Artes Visuales, que están las 85 mangas derechas y izquierdas, uno a uno, y justamente el día del montaje las pusimos a la altura del hombro sobre la pared, este, digamos, en- buscando exactamente la posición relacionada con, digamos, con el cuerpo, ¿no? Sí, exactamente. Eso siempre es una cosa que me interesó y me parece que el trabajar uno a uno no cambia las reglas del cuerpo, entre comillas, no lo magnifica ni lo reduce. Entonces creo que es casi como un espejo, ¿no? Eso es una cosa que me pareció también muy interesante. Este, Dos formas de arquitectura ujú, insertas, ¿no? Por ejemplo, ujú, el molde inserto en la ujú, viga sí, hace que la viga después alcance también esta escala humana, ujú, o es una proyección del humano, ¿no? ujú. Eso es impresionante. Eh, Esto que tú decís me hace también recordar se podría decir otro punto de reflexión dentro de otro sistema de trabajo que fue la repetición, que es también un concepto muy utilizado dentro de la sastrería, por eso las 85 mangas alineadas en la pared, este, digo, podés ver un perchero, podés ver un ejército, podés ver muchas cosas, este, y creo que también, en definitiva, el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces, también es una de las cosas que estoy tratando de incorporar en los trabajos. Si bien los primeros dibujos de los años 90 fueron los únicos trabajos de representación de la figura humana, eran, cosa que no dije, eran personas paradas simplemente, en un formato absolutamente vertical, figuras que perdían su visibilidad por el agua, por la acuarela, por momentos, y cada tanto aparecían dos manos midiendo, solamente dos manos con un pedazo, con un fragmento de centímetro, que medían o una pierna o el hombro o algún sector, y en donde ahí el sastre estaba absolutamente casi negado, por decirlo de alguna manera, simplemente tenía sus manos. Y bueno, digamos, las personas estaban paradas absolutamente estáticas. O sea,
me interesó mucho eso, ¿no? El momento de la tomadura de medida en cómo poder generar un pequeño movimiento a partir de cosas muy estáticas desde varios frentes, ¿no? Este, o sea, personas de frente, de espalda, de costado, pero nunca representaban algún tipo de movimiento. El movimiento era el de, por ejemplo, la desaparición del material, digamos, el, el poder ver o no la figura. Por otro lado, también Ujú, el movimiento se sale del oficio del sastre, ¿no? ujú, El ujú. sastre no puede estar midiendo a alguien en movimiento. Exacto. Sí, 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 sí. Tiene que tener la exactitud de lo Ujú. hierático, digamos. Por ejemplo, en los dibujos marcados del año 2010, más en los marcados que en los encimados, otra de las cosas que me interesó es simplemente tomar cómo los sastres colocan de un clavo en la pared, acumulan los moldes como herramientas al azar. Y bueno, yo tomé ese azar como un criterio compositivo para los dibujos. No, yo, digamos, coloco moldes sobre la mesa, pongo papeles y los marco sin ningún tipo de estrategia compositiva más que esa. O sea, así como pueden ir contra la pared, van a la mesa y generé todos esos dibujos con ese azar, ¿no? Esa cosa que me interesó mucho. Porque también ese sistema lo utilicé para moldes o para los desperdicios de los moldes. O sea, hay toda una serie de dibujos que son formas que no significan nada y que puestas al lado de los moldes parecen moldes. Entonces, también me interesó mucho eso, ¿no? Este, como que me dio la sensación de que, ¿cómo decir? Que cualquier herramienta de la sastrería, siendo o no, tiene que ver tiene una utilidad para las personas y bueno, de hecho, yo aprendí a medir en términos artísticos mirando el trabajo de los sastres, eh, aprendí a respetar los papeles, por ejemplo, con el cariño que los sastres tienen por papeles de, muy delicados, que les ayuda a crear una forma o lo más precisa posible de sectores del cuerpo, o viendo cómo tienen una terminación especial ya en la confección final de las indumentarias, con el cuidado que tienen en el dibujo del pespunte o de la aparición del hilo etcétera, ¿no? O mismo en el corte, las tijeras son muy elegantes, son hermosísimas. Digamos, fue una de las herencias que tengo de mi padre, mi abuelo y mi tío. Las conservo como joyas y de hecho las utilizo muchísimo. Dejé de utilizar tijeras de otro tipo y las utilizo para cuestiones de arte, ¿no? Y las winchas de medir, ¿Centímetros, decías sí, tú? sí, Los disculpa. centímetros sí, los centímetros de medir, no sé si en Chile se usan, pero acá hay unos que están divididos cada 10 centímetros en color, Sí, que eso también me resultó muy interesante porque, primero por cosas visuales, son elementos muy lindos, pero también me parecen como objetos que dan facilidad al trabajo del sastre para medir rápidamente. Entonces, eso también fue una serie de trabajos que decidí intervenir, esos centímetros, pero en vez de colores, con elementos transparentes, para tratar de frenar un poco esa velocidad que permite esa herramienta de medir con rapidez. Y bueno, el transparente, el sector transparente, digamos, según donde uno se coloque, donde venga la luz, se ve o no. O sea, es una relación muy diferente a visualizar un color, ¿no? Entonces, ese es otro criterio que también me interesó. De hecho, hay una serie de dibujos también
hechos con moldes transparentes, que uno separa, bueno, estaban en el museo aquí en la última exposición, que según cómo te pares se ven o no, que se llaman Los Brillantes, ¿no? Esa serie se llama Los Brillantes. O sea, tenemos los brillantes, los marcados, los encimados. Este, Se evita la estridencia y el movimiento, entonces. Se evita, sí, 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 y te invita a una cosa que ya está dentro de mis intereses como artista, en que vos no pases de largo por una obra, sino que te detengas y que la descubras lentamente, ¿no? Sí. Que la obra Eh, no desaparezca. sí, igual creo que es tú sabes que es como un ejercicio de desaparición intencional que yo tengo también, pero momentánea. Entonces, también el trabajo desaparece momentáneamente, pero también te sorprende porque aparece. Entonces, como una linda oportunidad de, de hacer participar a un espectador, ¿no? Por supuesto, no es una cosa que haya inventado yo, ¿no? El Op Art también lo hizo y hay otras manifestaciones, corrientes de arte que también funcionaban así, pero en este sentido, como no hay muchos sectores reconocibles hasta que te das cuenta que hay una manga o hasta que te das cuenta que hay un pantalón o un sector. Entonces digo, es una manera, creo también no sé, pretenciosa o no, o modesta de hablar de alguien que puede haber desaparecido, ¿no? O, pero bueno, esas son cosas que... Bueno, retomando un poco el tema de los marcados, quería comentarte que, entre otras cosas, siempre me preguntan si son trabajos como visualmente aparentan ser gofrados, son como gofrados. Siempre me preguntan si están hechos con prensa, al sistema tradicional de grabado. Bueno, la respuesta es no. Están hechos, yo primero proyecto y construyo a partir del manual todos los moldes en cartón con diferentes espesores según las marcas que quiera obtener después, posteriormente en los papeles. Y bueno, y tengo una construcción ya, no sé si 100 o 200 o 300 moldes en cartón a escala, que son un poco los moldes que coloco sobre la mesa al azar, que yo te comentaba, y que después son marcados en los papeles. El sistema, si bien aparenta ser un gofrado y puede parecerse a los grabados, a mí me interesa hacerlo de esta manera porque este, siento que estoy dibujando y no estoy haciendo un tiraje de grabado. Estoy creando un elemento, o sea, una unidad, ¿verdad? El grabado con prensa, todos sabemos que podemos obtener series y entonces esta es una posibilidad de trabajo que a mí me interesó hacer, porque a mí el dibujo en sí es una de las investigaciones en el arte que siempre me gusta más, como darle más profundidad, ¿no? Entonces, la línea, el dibujo, la, la oportunidad de tener un elemento único, este, digamos, por eso están hechos de esta manera. Simplemente un día mi hijo, terminó de comer un helado y ese helado tenía una paleta de madera redondeada y se me dio por meter un cartón abajo de una hoja y con esa paleta pasar por el borde y así nacieron los dibujos, ¿no? O sea que son estrictamente dibujos porque me dedico a marcar, a subrayar, digamos, los perímetros y bueno, y a superponer esas siluetas. Y una vez que levanto la hoja, allí quedan como obras únicas, ¿no? No así los encimados, que son procesos de otro tipo. Ahí sí interviene toda la parte digital, este,
hay todo un trabajo previo digital de las siluetas, de superposición de las siluetas, que van a ser impresas en... no así los encimados, que es un proceso que se organiza primero digitalmente. O sea, hay todo un proceso de escaneo de imágenes, de obtención de las siluetas a escala humana, por supuesto, retoque, etcétera, todo en la parte digital. Y después todo esto se procesa y se organiza hacia la impresión sobre papeles que se pliegan y se superponen, tratando de que cada uno de esos sea un dibujo plegado, digamos, funciona como un mosaico. Y bueno, y después organizándolo se obtiene la composición general, ¿no? Este, que también están inspirados en cómo los sastres cuelgan en la pared los moldes desordenadamente. O sea que la parte compositiva, tanto de los marcados como de los encimados, tiene un componente de azar muy importante. O sea, no necesito de alguna manera organizar las cosas no sé, de X manera para decir algo. Como están me basta, ¿no? Ya tienen un significado y una carga importante como para que uno se ponga este, a molestar con eso. Sí, digamos, una cosa que también te quería comentar es que en la época que yo encuentro los manuales de sastrería, en el 84, 85, Uruguay se encaminaba hacia la democracia. Entonces, digamos, yo también sentí, digamos, que se me juntaban de alguna manera este, intereses, llamarle políticos y artísticos, cuando conocí toda la historia de mi abuelo, digamos, de la represión y digamos, de que fue y salvó su vida por ser sastre, etcétera. Entonces, de alguna manera, yo siempre, no dicho por mí, no, pero hay críticos que han escrito eso bueno, que mi trabajo también se ubicó en una época en donde evidentemente tuvo que, digamos, me tuvo que haber interesado y por supuesto me interesa, ¿no? Recuerdo en esa época también, ¿no? Eran digamos, el tema artístico acá era muy difícil, se estaban recién organizando, artistas llegaban al país, recién podrían mostrar algunos trabajos, muchos habían estado en el exilio, y evidentemente, digamos, todos esos temas, más toda la investigación que yo empecé en relación a la sastrería, yo creo que tiene bastantes puntos de contacto. No estoy diciendo que lo haya abordado de la mejor manera posible, tal vez lo hice, y eso me gustaría comentarte, que yo creo que trabajar sobre desaparecidos es extremadamente delicado. Y dentro del Holocausto, ¿no? Yo decidí justamente no entrevistar a gente que había pasado por esa experiencia tan terrible, y me interesó tener una cierta perspectiva y manejar con la información de mi familia que, que me la fueron proporcionando a medida que ellos mentalmente pudieron tener esa disposición. Entonces me parece que fue un trabajo bueno en ese sentido, porque eh, he conocido casos de otros artistas que han entrevistado a gente que ha pasado por situaciones terribles, y yo creo que es un material delicado a manejar, porque en definitiva uno se está llevando una información
y está haciendo con esa información otra cosa, por más buenas intenciones que tenga, es muy delicado. Entonces creo que el relato de mi padre, o el relato de mi tío, los materiales de mi abuelo, son todos materiales, son todas cosas cercanas que yo tenía en mi familia y no, y fueron creo que utilizados de una manera muy como tendría que ser, ¿no? Este, sí, eso me parecía importante decirlo, ¿no? Mm. A mí las cámaras se me transforman como en un revólver Lo que te siento. están apuntando, así que por momentos quedo, Tranquilo, no te este, preocupes. A mí, yo hablar frente a la cámara, cosas espantosas, espantosas. De hecho, inventé un sistema con espejos ah, y solamente pongo a grabar una vez y después vivo y logro decir algo a veces y después mm. edito. Es una cosa espantosa. Bueno, te invito a editar todo mi No, video no, porque debe tranquilo, estar, no te preocupes, no te preocupes. Em, mm, lo último que estás haciendo, ujú. en obra específica, de acuerdo, yo. Sí, lo último que hice es justamente una exposición con Pablo Uribe que hicimos en la Galería del Paseo este verano. Em, y estoy trabajando con las reglas, este, y con la intención de apoyar algunas reglas, porque recordé también en aquellos años que observaba el trabajo de los sastres, cómo algunos elementos simplemente apoyándolos eran muy útiles, ¿no? Eh, Cosa que de repente en otra profesión habría que ajustar cosas con mayor precisión o con más cuidado. Los sastres tienen como una relación con los objetos de una gran delicadeza. Entonces, justamente vi que en definitiva tiene algo que ver con los encimados también, reglas encimándose y formando unas estructuras en la pared absolutamente vacías. Ese es mi último trabajo, o sea, es como si fuera un metro de carpintero desplegado en una pared, este, marcando un perímetro en donde adentro y afuera no hay nada. Ese es un poco los últimos trabajos que estoy realizando, ¿no? Si bien las reglas en trabajos anteriores yo las intervenía con un elemento adicional para cambiarle su función, en esto las aumenté de escala y las apoyé entre sí para delimitar un espacio. También se conecta un poco este trabajo con uno que presenté en el museo, creo que tiene que venir un poco de ahí también, en el museo de la exposición Vaivén que hice en el Museo de Artes Visuales el año pasado. Había en el centro de la sala un círculo formado por burletes para el frío, este, que también marcaban un círculo, uno adentro y uno afuera en donde no había nada, ¿no? Entonces tienen un punto de contacto con esto de las reglas, a diferencia que estas están armadas en la pared con imanes, y los burletes para el frío estaban apoyados en el suelo. Y era muy lindo porque en la exposición había gente que frenaba y no sabía si pasar adentro o no. Este, y pedían como autorización, ¿no? No digo que fuera lindo por eso, ¿no? Sino que causó una cierta. Como hay gente que no lo entendió y preguntó que no entendía nada, ¿no? Pero esa obra también me está interesando eso, ¿no? Generar espacios con distintos elementos en donde se crea una adentro y una afuera, ¿no? Donde tú puedes ver una cosa, el otro otra, y etcétera, ¿no? Una forma de arquitectura, Una entonces. forma de arquitectura de la nada, digamos, o como me decía un colega, Marco Maggi, que me decía que daban ganas como de escribir adentro también, en ese espacio en blanco, o también escribir afuera, porque invitaba, se desarrollaba un límite que también o te dejaba pensando en un silencio, o pensando en silencio, quiere decir, o si no, algunas como
algunas ganas que le dan a unas personas de escribir algo, o poner algo, ¿no? Este, pero en realidad también, por ejemplo, este proyecto sigue teniendo el azar como un componente interesante porque se adaptó exactamente a la posibilidad de la galería. No era un proyecto diseñado, este, digamos, hubo que subir una línea de reglas porque había un dintel ahí en el techo. O sea que tiene algo como de site specific también, ¿no? En el fondo, ¿no? Está hecho a la medida de la Está galería. hecho a la medida, sí. O sea que sigo tomando medidas, ¿no? En definitiva es una forma, sí, sí. Ujú, Y esta demarcación, ujú, para, para yo poder, sí, para que mi coautor no me mate, pero sé que no has trabajado mucho con Jacinto Vela, me lo dijiste, ujú, pero con lo uruguayo, precisamente con esa parte, con Uruguay. sí, porque Ujú, hasta el momento es como bastante universal, ¿no? ujú, Lo que me narra. ¿Qué tiene con, con, con el país, digamos? ¿Qué tiene que ver con el país? ujú, Y esa es una de las preguntas. Y otra también, ¿qué es la vestimenta para ti ujú. como interfaz? Sí. Bueno, la vestimenta para mí es una de las formas más maravillosas y más directas de ver a una persona. Este, porque también, y retomando un poco, me había olvidado de comentarte, en los manuales hay capítulos para personas que tienen deformidades. Entonces también tengo una serie de dibujos por aquellos años que tienen que ver con eso. Y es tremendo como tú puedes ver un molde para una persona que tiene problemas de rodillas o que tiene problemas de hombro o que tiene... Hay como que uno se podría imaginar que una deformidad tal genera un molde tan diferente y no, es apenas una variante, o sea que tiene un parecido con un molde de una persona normal, digamos, con su físico anatómico. Uno pensaría que el molde, no sé, tendría que ser una cosa este, tan deforme como la persona y no lo es. Eso también me pareció interesante, ¿no? Como que este, eso es la vestimenta para mí, la posibilidad de ver a las personas. Este, también me trajo un problema un día, esa pregunta que tú me hiciste me trajo un problema una- en una conversación entre artistas una vez porque yo dije esto mismo y no se entendió y dijeron, bueno, pero habría que tener un manual o un diccionario para entender las personas a través. Entonces me acuerdo que tuve una pequeña discusión con un artista bastante fea, ¿no? Que terminó en griterío y fue gracioso, ¿no? Al final. Pero por suerte vos la entendiste. No, lo de uruguayo, no sé, yo, tal vez el uruguayo es una persona que mide permanentemente este, sus, o sea, va a ser una cosa, es precavido, mide, que no sé, no es digo, hay de todo, ¿no? Pero no es una sociedad como otras que pueden ser más, si vos conversás con gente, en general siempre hay en la conversación una antesala de tener una precaución por algo, ¿no? Entonces me parece que tal vez en eso pueda tener que ver. Este, pero no sé, no me he preocupado mucho yo sé que hay artistas que se preocupan mucho por generar un tipo de obra que digan, ah, es del Uruguay, o es de la Argentina, Yo creo que esas cosas, no sé, a mí por lo menos no me salen. Este, eh, digamos, he hecho algunos proyectos, me han invitado, pero no he recurrido, suponete, a cosas súper identificables con el Uruguay para generar una obra.
Creo que convivir acá ya está generando un arte uruguayo. Este, y bueno, y si tú decís que tiene algo de universal, bueno, no, tampoco es mi pretensión, simplemente es un... este, se supone que bueno, que si yo mido el cuerpo de un chileno para hacer un traje, una indumentaria, va a salir una obra bastante parecida. O sea que no, en ese sentido no sé si se contestó la pregunta. Em, sí, ahondar un poco, me interesa Mm, un poco ahondar lo de a medida, la mm, interfaz y la arquitectura, pero sobre todo los vínculos con la arquitectura, o dibujo ujú, y arquitectura, o eso de generar el ujú, entre, o sea, el afuera y Ah, es ujú. importante, tu obra sería el entre, sería el vinculador entre el espacio interior y el exterior, y no me refiero a interior tan... No te eh, entendí ahí. tu obra Ujú, configura ujú. un límite, ¿no? Y ese límite sería, por ejemplo, como la galería de tu casa, es el entre, hay un espacio intermedio, tu obra sería el espacio intermedio. Ujú. Sí, ¿Cómo? Por favor, no, no, yo creo que, que más allá de haber construido dibujos, objetos, instalaciones, este, yo creo que un trabajo, o por lo menos los objetivos que yo tengo es poder denunciar algo. Este, Creo que los moldes acumulados en un clavo en la pared, este, si en un momento están ubicados allí, son herramientas del sastre, ¿no? Pero si son reubicados hacia la concreción de un dibujo, creo que están diciendo otra cosa diferente. Lo mismo que si están en el taller, los patrones están prontos a ser cortados por las máquinas eh, en, en- en la mesa de corte, o si están detrás de una escalera de escape, creo que están diciendo otra cosa diferente, ¿no? Entonces, sí, me da la sensación de que los trabajos de la sastrería que yo organizo tratan como de eso, de denunciar. No sé si, tal vez que yo diga denunciar algo es un poco pretencioso, ¿no? Digo, es una cosa, pero es uno de mis intereses, decir las cosas que de repente podrían estar funcionando mal. Bueno, estas últimas exposiciones que hicimos conjuntamente con Pablo Uribe, este, si bien la investigación de Pablo no tiene absolutamente nada que ver con mi trabajo, creo que sí tienen un punto de contacto y es el siguiente. Pablo también utiliza una forma de trabajo como que tiene un punto de partida a partir de manuales, ¿no? Si bien yo uso manuales de sastrería, él usa digamos, una serie de procedimientos que aparentan tener un punto de partida como de un manual de instrucciones, ¿no? Su trabajo sería mucho mejor que lo explique él, ¿no? Este, Él está haciendo un relevamiento sobre los artistas importantes uruguayos, que han marcado la historia del arte uruguayo, y está tratando de detectar en la paleta de color de cada uno de estos artistas una suerte de proceso eh, hacia un pantone, digamos, hacia cartas de color, dicho groseramente, ¿no? Entonces, entonces la exposición, las obras de Pablo, tú ves que son lienzos absolutamente lisos, como que fueran cartas de color, y si uno mira, por ejemplo, una obra de Torres García y mira la cantidad de lienzos que está al lado, o sea, puede sacar la conclusión de cuántos colores existen en esa obra, ¿no? O sea que, y bueno, y después se genera una serie de libros, de cuadernos de ensayos de color, en donde perfectamente pueden ser un manual, ¿no? Un manual de punto de partida o
o de procesos para llegar a esos trabajos, ¿no? Entonces creo que tenemos ese punto de contacto. Yo en realidad yo me he acostumbrado muchísimo a trabajar, este, y eso me han dicho algunos colegas, todavía seguís trabajando con los manuales de tu abuelo. Y yo siempre les contesto que no creo que se me termine nunca la posibilidad o sea, siempre estoy encontrando una lectura y una mirada interesante para poder trabajar. Sí, siempre estoy trabajando a partir de manuales. Me gusta mucho la interpretación de contenidos, ¿no? Porque siempre uno encuentra en esos contenidos cosas, por ejemplo, más secas, digamos, por decir tantos elementos de una cosa hacen a la construcción de algo, o si no tienen contenidos de conclusiones como más de otro tipo, ¿no? Más poéticas o más cercanas a otro tipo de cosas. Entonces, entre esas dos, siempre encuentro una posibilidad de poder generar un proyecto de arte, ¿no? Este, y bueno, y aún utilizando esos contenidos este, secos, digamos, como yo les llamo, solamente con eso sí también he generado proyectos y también solamente con los otros. Entonces, han salido proyectos combinándolos y también por separado. Entonces, que es como infinito para mí el trabajo. Este, y también fue interesante porque ese tipo de trabajo lo utilicé en la universidad en las clases de arte, pidiéndole a algunos estudiantes justamente recolectar una serie de manuales de instrucciones de cualquier cosa para poder generar proyectos de arte, ¿no? Pero sí, los manuales de sastrería son un elemento cotidiano en mi trabajo, ¿no? Y creo que en esta oportunidad, con la obra de Pablo, tienen ese punto, ¿no? No así antes, Pablo tenía otro tipo de trabajo más relacionado con el video y otras cosas, pero puntualmente con este tema de los colores de los artistas uruguayos, creo que por lo menos en eso yo le veo un punto de contacto.